Vamos a ver. Mirad, el ejercicio 3 está relacionado con el 2 y con el 1. Es decir, está relacionado con el 1, que es el de la tabla, y también con el 2, que no lo tenemos aquí, pero que el 2 dice también que calculemos unas razones trigonométricas donde los ángulos están dados en grados. ¿De acuerdo? Este sería el último paso. Llámese la tabla, primer apartado. Ya sé hacer este ejercicio con ángulos cuyos con seno, coseno, tangente, cuyo ángulo está expresado en grados, y ahora lo tengo que hacer con radianes. Bien, pues ¿cómo se hace? Vamos a empezar por alguno que sea un poco complicado, por ejemplo el C. En el C me dicen seno de 5 pi tercios. ¿Cómo se calcula el seno de 5 pi tercios sin la calculadora y sabiendo que previamente he completado esta tabla o que ya me sé esta tabla? ¿Vale? Pues lo primero es expresar los ángulos que los tengo en radianes, los vamos a expresar en grados sexagesimales, porque es la unidad que mejor conocemos. Bien, pues sabiendo que pi equivale o es igual a 180 grados, yo lo primero que hago es sustituir 180 grados dividido entre 3 y ahora realizo ese cálculo. Como no tenemos calculadora, ¿vale? Para que el cálculo sea fácil, fijaos que aquí se puede simplificar 180 entre 3, 18 entre 3, ¿vale? 3 por 6, 18, o sea que esto sería 60. Y 60 multiplicado por 5, 6 por 5, 30, 30 grados. Y ahora ya, puesto que esta tabla o bien la tengo delante porque la acabo de completar o me la sé bien, sabemos que el seno de 30 es 1/2 y termino el ejercicio. ¿Vale? Este sería un primer ejercicio, un primer ejemplo de cómo se hace, cómo se calcula sin la calculadora una razón trigonométrica de un ángulo que está expresado en radianes. Entonces, revisando los pasos, pues primero, los radianes los cambiamos o los pasamos a grados sexagesimales. ¿Cómo? Pues mediante la relación de que pi es 180 grados. Y cuando tengo el ángulo, ese ángulo, como es un ángulo que ya tengo en la tabla, pues directamente escribo la solución. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, como nos va a pasar en el E, vamos a hacer ahora el E, tengo un ángulo más complicado que el de 30 grados. Por ejemplo, la tangente de 7 pi sextos. Pues primero, ¿cuál sería el primer paso? Pues cambiamos pi por 180 grados para pasarlo simplemente por la comodidad de pasarlo a grados sexagesimales, que es a este nivel pues a lo que estamos acostumbrados, manejar grados sexagesimales en lugar de radianes. Puesto que 180 grados dividido entre 6, eso sería 30, ¿vale? 6 por 3, 18. Y multiplicado por 7 sería 21, 210 grados. Tendría la tangente de 210 grados, ¿vale? Tangente de 210 grados. Bueno, pues, ¿cómo se hacía en este caso? ¿Os acordáis? ¿Cómo se calcula el seno, coseno o tangente de un ángulo que no es ya un ángulo agudo, es decir, un ángulo que tenga en la tabla? Perfecto.
tenemos que utilizar la circunferencia unidad, ¿vale? Aquí hacemos un dibujo aproximado. Tenemos que colocar ese ángulo en la circunferencia unidad y llevarme el ángulo que tengo, en este caso 210 grados, a un ángulo del primer cuadrante. Primero, ¿en qué cuadrante está 210 grados? Pues efectivamente está entre 180 y 270, 200 y pico, pues estará por aquí. No hace falta ser aquí preciso a la hora de poner el ángulo. Simplemente, pues yo sé que está en el tercer cuadrante. Y aquí tendré mi correspondiente triángulo rectángulo con el seno, el coseno y la tangente, que siempre es aquí este segmento que forma parte de la recta tangente en ese punto. Bien, ¿cómo se obtiene o qué relación existe entre un ángulo que esté en el tercer cuadrante y uno del primer cuadrante? Pues esa relación siempre se hace con el eje horizontal. En este caso, como tenemos aquí el 180, de 180 a 210 van 30 grados. ¿Correcto? 30 grados. Por tanto, la tangente de 210 grados está relacionada con la tangente de 30 grados. ¿Vale? Y me fijo en lo que vale la tangente de 30 grados, que lo tengo aquí arriba en la tabla, o bien porque la tengo ya delante o porque me la sé de memoria. La tangente de 30 grados, raíz de 3 partido de 3. Y ahora simplemente tengo que pensar si efectivamente la tangente de 210 es raíz de 3 partido de 3 o menos raíz de 3 partido de 3. Claro, como está en el tercer cuadrante el ángulo y la tangente se me queda aquí hacia arriba, es positiva. De hecho, coincide exactamente, ¿vale? Geométricamente. Así que sería positiva y esa es la solución. Tangente de 7 pi sextos es tangente de 210 grados, que coincide con la tangente de 30, en este caso, con el mismo signo, igual a raíz de 3 partido de 3. ¿Vale? Bueno, pues básicamente así son todos. ¿Vale? Tenemos el C, que si recordamos sale de una forma más inmediata, porque el ángulo que me da aquí es un ángulo agudo. Tenemos el E, donde el ángulo que me sale no es agudo, pero lo podemos reducir a un ángulo del primer cuadrante, ¿vale? Un ángulo agudo. Y básicamente sería así todo. Vamos a hacer otro. Vamos a ver, por ejemplo, el D, ¿de acuerdo? Que tenemos tangente de 10 pi tercios. Vamos a ver ese, qué es lo que sucede. El apartado D, que dice tangente de 10 pi tercios. Vamos ya más rápido con los pasos que son iguales que arriba. Primero, 180 es la equivalencia que tenemos que utilizar. De nuevo, como no tenemos calculadora, lo más fácil aquí es fijarme en 180 dividido entre 3 es 18 entre 3, que es 6, o sea 60. A ver, 60. Y 60 grados por 10 tendríamos tangente de 600 grados. Y aquí también sucede algo que no ha sucedido en los casos anteriores, y es que tengo un ángulo que no es que no sea agudo, es que se pasa. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando yo me paso de una vuelta, exactamente, yo tengo que restarle las vueltas que sean necesarias, ¿vale? Entonces, vengo aquí aparte y digo, a 600 grados yo le resto 630 y me sale 240, ¿correcto? ¿Vale? O sea que la tangente de 600 grados es lo mismo que la tangente de
240 grados. ¿Vale? Porque lo que ha sucedido es que yo he dado una vuelta, la he dado completa y he seguido hasta los 240 grados. ¿Vale? Por tanto, el dar esta vuelta es lo mismo que si hubiese dado la vuelta solo a partir de aquí. Me da igual empezar aquí a dar la vuelta que aquí. Doy una vuelta entera y luego hasta 240 grados. Bien, con el dibujo ese que tengo ahí al lado ya he dicho en qué cuadrante estamos. ¿En qué cuadrante está 240 grados? Pues de nuevo, igual que antes en el tercer cuadrante, porque aquí tengo 180 y aquí tengo 270, por tanto 240 está en el tercer cuadrante, ¿vale? La diferencia ahora es que, ¿cómo me llevo esos 240 a un ángulo del primer cuadrante? Pues viendo la diferencia que hay siempre con el eje horizontal. En este caso tengo aquí 180, por tanto 180 le tengo que sumar 60 para llegar a esos 240 grados, y ese va a ser el ángulo del primer cuadrante que me dé la relación, ¿vale? Mi ángulo es un ángulo así. La tangente, sabemos que la tenemos aquí en ese punto. Aquí la tangente. Y el ángulo del primer cuadrante, 60 grados, sería ese, por trigonometría básica, ¿vale? Porque este ángulo de aquí es el mismo que este de aquí. Así que efectivamente la tangente es igual que la tangente de 60 grados. Y la tangente de 60 grados antes, igual podríamos mirar en la tabla y vemos que es raíz de 3. ¿De acuerdo? Lo tendríamos ahí. La raíz de 3 directamente. ¿Vale? Bien, todos estos ejercicios, es verdad que en el examen no tenemos la calculadora para hacer esto, pero en casa sí. Entonces, cuando yo hago un ejercicio de estos para practicar, hago el ejercicio, hago todos los pasos, pero luego al final, si quiero comprobar la solución, no tengo más que escribir tangente de 600 grados para ver si me sale raíz de 3. ¿De acuerdo? También puedo poner la calculadora en radianes y poner esta cantidad, ¿vale? Pero bueno, en principio sería suficiente con... Si hacemos bien el cambio de los radianes, sería suficiente comprobarlo con la tangente de 600 grados.